Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio. Este podcast, como les había comentado, trataba más acerca de encontrar personas que tengan una trayectoria más artística, ya sean pintores, escultores o también se dediquen mucho a la poesía. Y hoy tengo un invitado muy especial, una persona que admiro demasiado y que si no fuera por él creo que no me animaría a hacer muchas cosas en la vida. Así que el día de hoy les presento a Gerson. Gerson, si te puedes presentar hacia la audiencia. Ok, Yanka, y gracias. Yo creo que te agradezco primero el espacio. Creo que va a ser un espacio distinto porque no estoy muy acostumbrado a hablar como de esa área artística que tengo. Y la mayoría de personas me conocen desde otros ámbitos. Pero pues estoy aquí para hablar un poco de lo que hago y de aquello que también de tu parte creo que quieras saber. Y creo que también es como una oportunidad para que las personas se puedan conectar o puedan darse cuenta de que muchos de nosotros pasamos por muchas cosas similares y que tal vez así se puedan animar también a dedicarle tiempo a esa parte artística, ¿va? No, y sí, creo que compartimos muchas cosas y creo que, como tú decías, va, este espacio es para que otras personas tomen aquello que nosotros hemos pasado, aquello que nosotros seguimos viviendo todos los días y pues que se animen a seguir lo que tanto aman. Así que yo quiero iniciar con una pregunta un poquito muy profunda y es sobre ¿cuál ha sido el escrito más fuerte o el momento más crítico en tu trayectoria como escritor? Ok, creo que no sé si exactamente podría como identificar directamente cuál, y creo que tiene que ver tal vez con, por cómo funciona la escritura, ¿sabes? Digamos, no, por lo regular, yo soy una persona que cuando no es lo mismo cuando escribe, por ejemplo, algo que es narrativo o cuando escribo algo que pienso a cuando escribo, por ejemplo, algo que siento. Entonces, eh, tener como uno específico es difícil. Lo que sí puedo decirte es como cuáles creo yo que son como tal vez los como que los que más me han hecho sentir o los que me inspiraron a escribir tal cosa, ¿va? Digamos, yo creo que uno de los primeros eh, fue la primera como tipo antología que tuve, de que tuve que escribir, que recuerdo que fue basado en una relación que yo tuve, y recuerdo que esa, incluso el nombre tiene que ver mucho con eso, porque se llamaba Poesía Muerta, y era un y eran varios prácticamente. Yo los tomaba como fracciones de poesía. Entonces, escribía una parte, expresando como algo que había pasado con la persona. Entonces, todo iba, acorde a lo que yo llegué a sentir, por ejemplo, por esa persona durante todo el transcurso de la relación. Entonces, recuerdo ese, porque ese recuerdo que incluso yo personalmente te puedo decir que fue algo que yo escribí incluso hasta llorando. Y lo que sucedió después es que lógicamente ya después vas agarrando como esa necesidad de editar lo que escribís y lo que sentís. Entonces, primero, yo recuerdo que todo lo que escribí de eso venía y era, lloraba incluso escribiéndolo, y ya después de un par de semanas volvía, entraba de nuevo y lo iba editando, ¿va? Pero siempre basado en ese punto, por ejemplo. Ahora, si me voy a otro lado, hay un escrito que muy pocas personas conocen, que va dirigido a una persona que hasta el día de hoy digo yo que es muy especial en mi vida, y se llama Entre cada línea un beso, se llama literalmente el extracto, y te lo puedo poner ahí porque es totalmente la emoción contraria. Digamos, no es un momento de tristeza, sino realmente fue como un sentimiento de reencuentro con esa persona. Y si me preguntas, creo que ese es de los mejores escritos que tengo, y no es muy grande, digamos, es bien corto, pero, siento que como lo estaba escribiendo, incluso no me da mucho orgullo decir esto, pero lo escribí estando borracho, y yo al otro día literalmente lo volví a ver y dije: "No sé si
era lo que sentía, si era porque como no tenía ningún filtro, lo escribía así. No te sabría decir exactamente, pero lo que sí puedo decirte es que hasta el día de hoy, cada vez que tengo un recital, por ejemplo, o alguien me dice como que tengo un espacio para declamar o algo por el estilo, lo sigo incluyendo porque lo leo y me sigue gustando, digamos, y a pesar de que eso fue hace unos casi como hace unos 5 años, más o menos, y me sigue gustando, digamos, lo sigo leyendo. Hasta el día de hoy todavía sigo viendo cuántas visitas tiene porque lo subo a unos portales y la verdad que me sorprende la aceptación de eso, porque si no mal recuerdo, ahorita, así mal, irá por unas 7,000 vistas, digamos, de personas que ya lo leyeron. O sí son Em, bastantes. y comentarios, ajá, y comentarios de personas de que está bien bonito y todo. Y creo que es como lo opuesto, ¿va? Ahora, si tú me preguntas en la etapa actualmente en la que estoy, siento que el escrito más difícil que he tenido es un escrito que le hice a mi papá. Es un escrito que no he publicado, que honestamente creo que no lo voy a publicar hasta que realmente esté listo, porque lo sigo leyendo y sigue siendo muy fuerte. E incluso hay cosas que todavía sigo escribiendo y prácticamente es como un conjunto de poesía dirigido, a mi papá, y es un escrito que se llama Desde que te fuiste. Eh, y es como ese sí ya termina siendo como muy personal porque es venir y ponerme un reflejo enfrente, venir y decir, y creo que eso le puede pasar a cualquier persona en general, que vienes y tal vez te confrontas con algo que tienes de tu papá, que tal vez no te gusta, no te agrada, porque, pues, al final los papás no son perfectos, pero, afrontarte así es complicado, digamos, yo siento que esa es una de las cosas que a veces no se entienden del artista, digamos, el artista cuando intenta expresar algo, muchas veces es realmente un proceso de catarsis muy interno, en donde incluso aquello que tú no querés mostrar, es decir, todo aquel arte que no querés mostrar, no lo mostrás porque no estás listo para confrontarlo. Digamos, es como que estuvieras haciendo una terapia en ese momento, y te das cuenta que todavía no estás listo, ¿sabes? Entonces, si me preguntas, tal vez ese escrito podría llegar a ser el escrito más, no sé si conflictivo, difícil, el que más me esté impactando como tal, porque todavía no lo termino de escribir. Y creo que todavía va a tardar un poquito en que lo termine, porque escribo como varias cosas como en sincronía, va, pues escribiendo varias cosas, pero siento que te lo podría dividir como en esas 3 partes, porque son emociones muy específicas que me han hecho sentir y que lo tengo muy bien guardado en mi mente, va, digamos, y la verdad que son como escritos que sí los tengo bien guardados. ¿Y tú en algún momento, ya que me contaste toda esta parte de que cada escrito, pues, lo hiciste dependiendo en cada etapa de tu vida, en algún momento eso te hizo, como sentir en abandonar aquello que vos ya habías construido durante todo este tiempo? No sé si en algún momento de tu vida te pasó eso. Fíjate que, em, siento que la forma en la que yo encontré el arte, digamos, es muy distinta, tal vez no como que yo me sienta el más original y nada de eso, sino que, eh, siento que como la parte artística la he tenido desde muy pequeño, que, digamos, si me preguntas, no tengo noción ni siquiera desde cuándo fue la primera vez que escribí, digamos, recuerdo más como de pequeño que tengo es teniendo, ¿qué te digo yo? Tal vez como 7 años, por alguna razón escribía cuentos para mis amigos, mm, me gustaría tenerlos, pero eso le decía a mi mamá, no sé qué se habrán hecho. Pero, creo que como hay un contexto como de ese tipo, no es como que haya un momento en donde yo lo haya querido dejar directamente. Yo siento que lo que a mí me pasó es que hubieron varias circunstancias en mi vida que hicieron que yo no lo pusiera como prioridad. Entonces, digamos, si tú me preguntas, yo te podría decir que yo comencé a escoger una carrera profesional que se acercara o se asemejara a algunas cosas,
de las que a mí me gustaban, eh, para que yo pudiera como buscar una forma en la que yo pudiera tener como una estabilidad económica para yo dedicarme al arte. Digamos, no, yo admiro profundamente, creo que tú conoces a Giovanni, por ejemplo, Sí, y yo admiro mucho a Giovanni por esa razón, por ejemplo, porque Giovanni, desde que lo conocí, por ejemplo, él sabía que él quería dedicarse al arte y vivir del arte, ¿va? Que creo que eso es como algo de admirar. Y en mi caso fue como, digamos, digamos, es como un aspecto un poquito al revés, porque yo escogí una carrera que sí me gusta, o sea, a nivel profesional tampoco te puedo decir que no me gusta, pero que estaba cerca de aquello que artísticamente yo quería hacer, porque me gustaba pintar, me gustaba escribir, me gusta la música. Entonces, por alguna razón dije publicidad y me metí a la publicidad. Pero si me preguntas actualmente, yo te puedo decir, no es que yo haya tenido un momento en donde yo haya querido abandonarlo porque nunca he dejado de escribir, sino creo que hubo un momento determinado en mi vida en donde por las circunstancias que me estaban pasando, eh, no me daba ni siquiera chance ni tiempo de hacerlo. ujú, Digamos, llegó un momento en mi vida en donde como tenía que sobrevivir, lo que menos pensaba era en escribir, ¿sabes? Entonces, y siento que todo eso se acumuló porque, digamos, ya ahorita, y que tengo tal vez como unos 4 años así serios de casi escribir okey, todos los días, eh, siento que todo eso se acumuló, ¿va? ujú, Entonces, yo recuerdo que el primer año que comencé, todo lo que tal vez no había escrito comenzó a fluir, ¿va? Pero mi caso creo que es muy, muy, muy distinto en ese sentido. ujú, Y no es como que lo haya querido dejar porque siento que ya es parte de mí, ¿va? Digamos, no, no me veo, ¿sabes? Digamos, sin escribir, porque lo hago todos los días. Digamos, hay momentos en donde tengo ganas de escribir. y lo haces. Esto no me va a favorecer en mi trabajo, Ujú. pero hay veces que estoy en mi trabajo y se me viene una idea, me pongo a escribir. Pero, pero no te podría decir que haya habido como algún momento, sino es totalmente lo contrario, ya es parte de mí, va. Sí, pues ya Ujú. es algo que es netamente parte de tu vida. ¿Y en qué momento te diste cuenta que, el escribir era algo más allá que un hobby? Algo que obviamente hacías desde que eres Ujú. niño. ¿Desde qué momento te diste cuenta que era algo que iba más allá? Okey, mira, para tener contexto, yo vengo tal vez de una familia que tal vez no es que rechace la idea Ujú, de un escritor, ¿sabes? Porque no es tampoco así, pero vengo de una familia que siento que su intención es siempre ser realista para que no sufras de más, va. Entonces, como que no había como una negación, ¿sabes? Pero sí había, en cierto grado, como Gerson, no vas a poder vivir de esto, va. Em, y te cuento esto porque siento yo que ahorita yo tengo muy claro, porque todo lo que he escrito, pues al final han sido como copias digitales, copias digitales, copias digitales. Em, y hasta este año me va a como incursionar en poder meter uno de mis libros en editorial, porque es lo que quiero. Y creo que ya tengo como que como ya el expertise para hacer una obra más grande, pero siento que que el momento muy clave, muy fundamental, fue una vez que llamé a mi papá, y no fue hace mucho, digamos, si me preguntas, no fue realmente hace mucho, recuerdo que llamé a mi papá, no me recuerdo, hace 2 años más o menos. No, un poquito más, creo que 2 años y medio, 3. Recuerdo que llamé a mi papá de la nada, era un día en donde me sentía muy sensible, em, y salí con él, digamos, a hablar. Y recuerdo que, durante mucho tiempo a mí me presionaba mucho la idea de que mi papá se diera cuenta de que la escritura era algo realmente parte de mí. Siento que siempre ha tenido una negación él con esas áreas como artísticas, más porque creo que a él no lo dejaron vivir de eso realmente. Porque yo he hablado con él, él escribía incluso. Eso es bien interesante porque del lado de mi papá y del lado de mi mamá tengo personas muy artísticas, pero son personas artísticas de closet, les digo yo, porque nunca se animaron a vivir ni a hacerlo público, sino lo hacían y, y ya va. Pero
yo me recuerdo que esa vez, me fui con mi papá, em, llevaba escrito algo para mi papá, que literalmente eso es algo que yo hago personalmente con las personas que amo, escribo. A veces puedo ser muy buena onda, diría, escribiendo, y a veces puedo ser bien hiriente incluso con lo que escribo, que es algo que no me enorgullece, pero a veces las personas también necesitan como conectar con esa parte. Y me recuerdo que estaba en el carro, me recuerdo que se lo leí, eh, y me recuerdo que le dije que yo quería vivir de eso. Digamos, que sí, no es que no me guste mi trabajo, porque la verdad que me gusta mucho mi trabajo, y como publicista, solo que me doy cuenta yo hoy, actualmente, de que a mí sí me gustaría tener una vida en donde pueda escribir todos los días, ¿va? Y sin problema de tener que ver con qué sobrevivir, porque eso es como lo que más miedo da a veces y lo que a veces te hace Sí, frenarte totalmente. en seguir con tus proyectos, ¿va? Y me recuerdo que en ese momento se lo leí a mi papá. Eh, honestamente, yo esperaba una reacción muy distinta de mi papá. Y, y mi papá lo que me dijo es, sos muy bueno, deberías de hacerlo. Digamos, no me dijo más, digamos, yo recuerdo que cuando me dijo eso fue como, creo que yo he vivido en una mentalidad de pensar que mi papá lo rechaza y tal vez lo único que tenía que hacer era ser valiente, ¿sabes? Y creo que en la vida es eso, digamos, creo que el artista, si quiere vivir del arte, digamos, y vivir no me refiero con tener dinero, porque es que son cosas completamente distintas. Porque hay gente que ha vivido del arte sin necesidad de ganar tanto, Sí. em, pero creo que ser artista es para valientes. Digamos, no creo que la gente piensa que el artista muchas veces es alguien perezoso que no quiere dedicarse a algo, ¿sabes? Cuando realmente, honestamente, creo que el artista es mucho más valiente que los demás profesionales, porque el artista, y más en Latinoamérica, pues, bueno, creo que también en otros países, que no necesariamente es Latinoamérica, se tiene esta idea de que el artista se muere de hambre. Y siento que esa idea hace que mucha gente se frene y en el contexto en el que nos movemos de Guatemala y más específicamente de Shela, creo que hay mucha gente con mucho talento. Yo conozco mucha gente con mucho talento que realmente si hubiera como un espacio o hubiera una forma como de financiarlo, eh, realmente tendríamos personas que podrían llegar a tener libros en librerías de todo el mundo, ¿va? Y yo lo digo pues porque yo tengo incluso familiares que también escriben, pero que son de closet, va, y escriben muy bien, que no se animan por esa misma razón, va, digamos, y creo que en vez de tener como ese miedo, actualmente yo soy de la idea de que voy a lograr vivir de esto bien, digamos, y para demostrarle a la gente que sí se puede, ¿sabes? Y que no podemos como dejar los sueños en medio y dejarlos tirados solo por la presión social que a veces podemos llegar a sentir. Ujú. Pero si me preguntas, creo que es ese momento, no fue hace mucho. No, sí. No, y totalmente lo que vos estás comentando, de que no lo ven como algo profesional, no lo ven como algo serio, y cabal, precisamente en el primer episodio, tocamos también este tema de que, a la gente todavía le ha costado entender cómo funciona el mundo del arte, tanto en la escritura como en la pintura, y en todas estas ramas artísticas que al final, pues, terminan siendo un factor importante, no solo uno como persona, sino que influye también demasiado en la sociedad. Y creo que es una manera en la que nosotros podemos expresarnos, y con lo que tú me mencionabas al inicio, que estando en algunas situaciones de tu vida, o incluso estando borracho, vos estabas escribiendo, estabas sacando todo aquello que lo que sentías y lo transmitías de una manera totalmente diferente y muy, muy profunda. Y creo que es algo que se tiene que pues abrir y expandir un poquito más allá de no solo lo que nosotros sabemos, sino como que esparcirlo más a las personas. Y mira, tú me comentabas algo de que le escribías cuentos a tus amigos. Entonces, me gustaría saber qué otra cosa como muy muy random, hayas hecho respecto a la escritura. Por ejemplo, a mí de pequeño me gustaba jugar mucho
con papel periódico. O sea, yo tenía juguetes, ujú, pero me encantaba jugar con el papel. Entonces, como que era algo tan random que vos decís, esto, para mucha gente es algo, muy claro, raro. Porque cuando uno de niño está sí, haciendo cosas que los otros niños no hacen, siempre uno lo ven raro, porque uno no hace cosas como normales para la sociedad o para las personas. Entonces, me sí, gustaría saber qué parte había ahí, por ahí en tu infancia. okey. Creo que tal vez uno, digamos, una de varias cosas, Ajá. pero que hacíamos con mis hermanos, yo siento que del lado artístico, yo soy el más artístico, porque realmente aquellos no, digamos, de parte de mis hermanos, contexto, son más pequeño, eh, veníamos y por alguna razón agarrábamos revistas. Nos agarramos revistas, o álbums de fotos, o por ejemplo, agarrábamos en ese entonces las cajas de cereal venían con imágenes y otras con juegos atrás y todo, Ujú, y agarrábamos y recortábamos las cosas y hacíamos como un collage en un cuaderno, terminaba siendo como un álbum, con ideas bien random, ¿va? Digamos, que poníamos una, ¿qué te digo yo? Agarramos el periódico y agarramos letras y hacíamos palabras y, digamos, creo que eso es una cosa rara, digamos, porque si me preguntas, creo, porque la verdad que nunca le he preguntado a mi mamá, pero yo digo que mi mamá todavía los tiene guardados. Creo que eso sí todavía los tiene guardados y era algo que hacíamos con mis hermanos. Ahora, yo específicamente me es, me es complejo, ujú. es que realmente me es como muy complejo tenerlo como en cuenta, porque es que no sé qué es realmente raro para la gente, ¿sabes? Porque a mí me pasa que como crecí con algunas cosas ya desde que tengo conciencia haciendo, entonces a veces cuando las cuento es como, eso sí está raro, ¿va? ¿Qué te digo yo? Yo a los 7 años ya tocaba flauta. Digamos, mucha gente piensa que yo comencé escribiendo, pero realmente la música fue lo primero que me gustó a mí. Y yo literalmente me ponía con la flauta a tocar para hacer una armonía. Digamos, yo no tenía ni idea de composición ni de nada de eso, sino sino por alguna razón con los mismos sonidos buscaba que algo tuviera ritmo, ¿va? Eh, pero realmente algo así como muy raro, te diría que tal vez eso que te decía de los cuentos, porque los hacía sin necesidad que me los dijeran. Digamos, y a veces ni siquiera eran mis tareas del colegio ni nada del estilo, sino literalmente por alguna razón hacía cuentos. Eh, ¿Qué te digo yo? A veces también lo que hacía era que me leían algunos cuentos y como que los reestructuraba. Digamos, ¿qué te digo yo? Lo de los 3 cerditos, ¿va? Y yo terminaba escribiendo una historia del seguimiento de los 3 cerditos, ¿va? Eh, ¿Por qué? No lo sé. Digamos, por alguna razón, ¿va? O por ejemplo, sí, algo que sí me pasaba era que me gustaba mucho pintar con esos, con los crayones de cera, que son como los primeritos que te dan en primaria, que son, sí, son de cera, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Sí, son de ser. Pero hace cuentas que me gustaba dibujar las cosas que veía. Digamos, yo miraba una flor y quería dibujar la flor, va. Digamos, y hubo un tiempo incluso en donde por alguna razón se me metió la idea de dibujar a todos los Pokémones que existía. Digamos, ahí tendría como unos 9 años, digo yo, por ahí. ¿Por qué? Por puro gusto. Digamos, no fue mm, como que algo me motivara, sino por puro gusto. Y, y eso creo, porque realmente no te podría decir como algo raro, porque no se me viene ahorita algo más, va. Sí, claro, no sabrías identificar que sería raro, porque es algo que hacías y era algo que lo hacías recurrentemente. Y esta pregunta es Ujú, es es muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo un primo pequeño y a él le encanta jugar con papel y me recuerda a mí cuando era niño. Entonces, yo siempre veo como que estas pequeñas etapas de la vida o estas pequeñas partes en donde creo que al final los padres como que no identifican esas pequeñas cosas que sus hijos hacen, que al final terminan haciendo algo muy artístico. Y vos lo mencionabas, no empezaste por la escritura, pero empezaste dibujando,
ujú, haciendo recortes y todo, y al final eso termina orillándote a lo que haces ahora y a lo que a vos te gusta. Y eso es ujú, algo que creo que todos deberíamos de tomar en cuenta si en algún punto tenemos hijos o tenemos sobrinos o tenemos primitos, de observar en cómo ellos se desenvuelven de una manera totalmente diferente a los demás, porque siempre queremos encajar a las personas con las cosas que todos tienen que hacer sí o sí, y eso al final te ujú. termina limitando demasiado, e incluso terminas haciendo que uno se termine frustrando porque lo ven a uno como raro. Y entonces esa pregunta es muy interesante por todo el contexto y todo lo que, creo que las personas que son muy artísticas en su vida, creo que comienzan con esas pequeñas cositas. Entonces es algo muy muy interesante y cabal con lo que vos me contabas, creo que es algo que todos tenemos y todos hacemos cosas que al final nos terminan orillando a lo más hermoso que es, la manera de expresarse a través del arte. Y Ujú. creo que como para adentrarnos un poquito más, en tu vida de cómo te motivas, de cómo te inspiras, y a mí una vez me hicieron una pregunta del por qué dibujaba, por qué agarraba el lápiz y empezaba a crear. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué por qué escribís? ¿Por por por qué nace esa Uf, parte de escribir? okey, digamos, creo que, em, las yo siento que es muy complejo lo de la escritura, y hablando tal vez, agarrando un poquito de la pregunta anterior, Ujú, creo que tal vez la escritura no se había presentado en mi vida desde temprana edad, porque creo que es muy normal de que como niños, al principio no sepamos cómo expresar lo que sentimos, y creo que comienza a ser más profundo en mi adolescencia, porque necesitaba como expresar cosas que estaba viviendo. Entonces, si me preguntas la razón del por qué realmente escribo, ujú, es porque soy una persona que genuinamente siente mucho, digamos, no es como que tenga un trastorno del límite de la personalidad tampoco, pero, realmente mi temperamento es melancólico analítico. Entonces, el problema que yo tengo es que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con tristeza o algo por el estilo, me como que conecto mucho con ello. Entonces, todo lo que sufro, todo lo que llega como que, a pasar de ese tipo, me como que me hace sentir algo que yo no sé cómo sacarlo, ¿sabes? Digamos, como que si tuvieras una bomba, ujú, ¿sabes? Y sabes como que va a explotar, va, pero y la tenés que apagar de alguna u otra forma. Em y lo que sucede es que prácticamente yo estoy en un momento en donde tal vez estoy pasando algo, o algo hizo que me sintiera sensible, y por alguna razón que no entiendo, porque no me pasa con el dibujo, por ejemplo, digamos, no es que no lo haga o no lo practique, ¿sabes? Porque a veces yo pinto, pero le doy como uso más la pintura y el dibujo para dar detalles a las personas que amo, por ejemplo, eso es algo muy específico que hago. ujú, Em, o por ejemplo, con la música no me pasa lo mismo, porque en la música me relaja, pero no es expresiva de mí, ¿sabes? Y en cambio con la escritura, por alguna razón, cuando estoy en esos momentos, eh, fluye. Digamos, a mí me gustaría como tener una definición ultra mega técnica filosófica, ¿sabes? Y más yo siendo como soy, que creo que, que te has dado cuenta de que yo soy mucho de hablar de filosofía y lo que quieras, sí, pero por alguna razón, eh, la sensibilidad, la nostalgia, la melancolía, por alguna razón, no sé, es lo que hace que escriba. Digamos, por eso es de que me es, por ejemplo, muy difícil escribir algo de alegría. Digamos, si la gente lee mi escritura, se va a dar cuenta de que casi la mayor cantidad de contenido es tristeza, nostalgia, melancolía. ujú, Y siento que tiene que ver no solo con mi temperamento, sino con que por alguna razón empatizo más con esas emociones y me pasa, digamos, hace cuentas, yo estaba una vez a medianoche regresando a mi casa y me topé con un niño que iba caminando, literalmente era un niño que iba caminando, que iba probablemente, quiero pensar, al lugar en donde se iba a dormir, y el niño era de los que vendían
productos en la calle, ¿va? Digamos, en los semáforos y todo, y por algo conecté con el niño y vine y literalmente me puse a escribir llorando, ¿sabes? Digamos, todos ese tipo de situaciones, me hacen escribir injusticia social, problemas que veo normalmente, problemas que me pasan a mí. Entonces, siento que la razón del por qué escribo es porque siento, digamos, y creo que la gente realmente en general, perdón, el ser humano Ujú, es artístico por naturaleza. sí, Y siento que la diferencia está en que hay personas que se animan y personas que no se que animan no se nunca. animan, ¿no? Cierto. Exacto, y creo que lo que a los que podrían, es que yo no sé si considerarme artista, pero tal vez sí, no lo sé. Pero, siento que, es más animarse, ¿sabes? Y siento que es eso, digamos, porque siento es que puedo escribir. Si no sintiera, probablemente No no escribirías escribiría. nada, Ujú. claro. ¿Y tu inspiración de dónde nacería? Porque me comentas de que en momentos de nostalgia o de tristeza, tú comienzas a escribir. Pero Ujú. más allá de eso, ¿de dónde más te inspiras? ¿De la música? De, no sé, de algún momento que te haya pasado algo? No sé, de dónde Okey, nace toda tu inspiración al momento de escribir o crear algo que no solo se trate de tristeza, sino de dónde puede nacer todo eso? okey, creo que mira, digamos, yo definiría que hay como 2 aspectos, porque una cosa es quienes me inspiran a escribir, que creo que eso igual lo podemos hablar después, eh, y lo que me provoca, digamos, escribir directamente, yo lo tengo yo lo digo molestando, pero por alguna razón como que encontré la forma, em, dentro de como de mi proceso artístico, me he dado cuenta de que la música me sirve para escribir. Digamos, ejecutar la música no, escuchar la música sí, Sí. pero no cualquier música. Digamos, cuando, quiero ser como intencionado de que este momento va a ser para escribir, porque creo que también ese es un punto que mucha gente no habla, y es, que tenemos que tener el hábito de hacerlo. Digamos, para mejorar tu arte es necesario hacerlo todos los días. Y, ya de forma intencionada, yo coloco música instrumental, agarro un remix en YouTube, vengo y eso me ayuda a conectar. Por otro lado, em, siento que eso me ayuda mucho cuando estoy escribiendo poesía directamente. Cuando estoy escribiendo algo narrativo, la mayoría de veces lo narrativo tiene que ver más con injusticia social, em, una situación que vi, una circunstancia que vi que me causó o malestar, incomodidad o algo que yo diga: "Es que esto no está bien", ¿sabes? Ujú, Y es completamente distinto cuando escribo un ensayo, por ejemplo, porque el ensayo es una situación que yo ya analicé, que yo ya leí y que prácticamente lo que hago es poner en orden mis ideas mientras las escribo, ¿va? Entonces, siento que depende mucho más de qué es lo que estoy escribiendo, ¿sabes? ujú. Y de ahí va a depender. Ahora, cuando se trata de amor específicamente, sí tengo que estar enamorado. Digamos, yo ya me di cuenta de que no puedo, digamos, por alguna razón no puedo escribir como de ese estado de enamoramiento si no lo soy actualmente. Okey. Me parece muy interesante que para que tengas diferentes escritos, siempre hay como que un punto diferencial en cada uno de ellos, y creo que eso es bastante cool y está bastante interesante. Y en escritores o en personas que conozcas que te inspiren o que puedas también recomendar para que las personas, pues, lo puedan leer o puedan buscar algunos de sus libros o puedan investigar un poco sobre ellos. Okey, fíjate que eso es algo bien loco, Ujú. porque cuando me preguntaban antes eso, yo me reía porque yo no leía literatura. Digamos, yo soy de los que agarra un libro
¿qué te digo? De filosofía, de política, de teología, lo que tú quieras, y leía una parte y lo que leía y me convenía o lo que quería saber lo leía, cerraba el libro y ya. Y me costó mucho como que conectar con la literatura realmente, pero creo que es porque no había encontrado como artistas que realmente a mí me llamaban la atención. Y quiero ser muy específico en esto, no por demérito del arte de otras personas, sino que creo que hay un error que a veces sucede y que actualmente yo lo veo y que yo digo, este es un problema. Y pasa más en la escritura y yo lo he notado, que por alguna razón los escritores se basan demasiado, demasiado en respetar la literatura, digamos, la literatura como una, digamos, como una más como reglas gramaticales, ¿sabes? Digamos, que rime, ¿qué te digo yo? Que lleve las tildes donde debería de tener, que lleve la coma para que quite el ritmo y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y siento que el problema, es que te enfocas tanto en aquello que querés hacer estético y no en aquello que realmente querés hacer sentirle a las personas, ¿va? Por ejemplo, a mí me pasa que yo escribo y las personas lo leen a veces y me han dicho como Gerson deberías de poner aquí una coma y para mí es como, ¿y por qué debería poner una coma, va? Si al final sentiste lo que tenías que sentir con lo que escribí, va. Y digo esto porque al principio eso era lo que me pasaba. Em, Tuve una relación con una persona que leía, pero demasiado. em, y yo le platicaba de ese problema, no conectaba con nadie a nivel de literatura. Y me dijo: "Mira, te voy a dar", y me dio al famosísimo Benedetti, que yo siempre que me dicen: "¿Querés leer poesía o algo?", Benedetti. Y tiene que ver con que prácticamente Benedetti en algunos de los escritos nunca pone comas, y su escrito tiene ritmo por alguna razón. Sí. Y yo te podría decir, Benedetti es tal vez de lo que más me ha influenciado en poesía. En cuestiones narrativas, en cuestiones de ensayo, y yo tengo actualmente un escritor favorito que se llama, Charlie Donea. Lo recomiendo un montón para la gente que le cuesta conectar con la literatura al principio, porque son novelas policíacas de misterio, pero él las escribe tan bien que parece que estuvieras en una película y lees, y lees, y lees, y te enojas porque no llegas al final, pero al mismo tiempo es un contexto que necesitas en toda la historia. Ujú. Y yo te podría decir, esos 12 principalmente, pero lo que actualmente a mí me está pasando es que he estado encontrando mucha inspiración en escritura eclesial, por decirlo así. Por si no se dan cuenta, a veces tengo un pin de la Virgen María. Y últimamente he estado leyendo poesía dirigida a Dios, San Juan de la Cruz, ¿sabes? Y lo lees y uno, pues, como vive en ese rollo, te conectas con eso. Y siento que eso es lo que más que todo, como los artistas que más me han inspirado, pero últimamente no sé si te has dado cuenta de que siento que cada vez hay más artistas dentro de los medios digitales. Sí. Em, Hay un chavito argentino, que ahorita no me recuerdo del nombre, de repente te lo voy a pasar después de esto, porque ahorita realmente no me recuerdo, Ujú. que me parece fabuloso para escribir. Digamos, lo escuchas y desde el principio ya te enganchó. Digamos, no te da ningún espacio. Y siento que eso es como fenomenal. Y por lo regular lo que a mí me sucede es que yo me inspiro no solo de escritores, porque lo que pasa conmigo es que los escritores hacen que yo digamos, que mejore mi estética al escribir. Digamos, tuve un tiempo en donde intenté hacerlo de Benedetti, ¿va? A mi estilo diría, pero me ayuda más como a hacerlo más estético. Ya. Pero si me preguntas, la inspiración viene de sentarme, ver el cielo, estar un momento en silencio, contemplar algo, y me sucede más eso, ¿sabes? No, gracias por compartir, a cada uno de los que nos acabas de mencionar. Y creo que sí, creo que hay bastantes cosas en la vida cotidiana que también nos van inspirando poco a poco a cada uno de nosotros.
y que creo que es muy importante. Incluso creo que, a veces el querer copiar un poquito de aquellas personas no está tan mal, porque al final vamos aprendiendo un poco cada uno de ellos, y después nosotros vamos como que entendiendo y ya lo vamos, agarrando más como a nuestra manera, a nuestro estilo. Y creo que es algo que es muy importante, que también tenemos que entender, de que esas referencias al final nos terminan nosotros a crecer y a entender más, cómo va funcionando todo este camino de la escritura. Y mira, ya para culminar este episodio, no sé si nos puedes comentar o nos puedes decir quizá algún mensaje a aquellas personas que están iniciando en el mundo de la escritura o están como intentando acercarse un poquito a todo este mundo. No sé si les gustaría comentarles algo o decirles algo. Okey, creo que diría hazlo. Digamos, pensarlo tanto no te va a ayudar. Ujú, Digamos, definitivamente pensarlo tanto no te va a ayudar. Y mientras más lo pensás, más excusas vas a encontrar para no hacerlo. Y, totalmente. porque siento que el mundo te va a dar tantas razones para que no lo hagas. Digamos, y por alguna razón, no entiendo por qué existe tanto rechazo al arte, aunque tengo mis hipótesis que tiene que ver más porque el arte siempre es contracultura, digamos, y siempre refleja algo de la realidad, y por eso es de que a veces la gente no lo acepta. ¿Qué te digo yo? A mí me ha pasado que hay personas que me dicen: "Gerson, es que, ¿por qué escribís solo de cosas tristes, va?". Y a mí honestamente me da risa, actualmente ya me da risa, porque me doy cuenta que son personas que no quieren aceptar sus emociones, va. Digamos, todos pasamos por tristeza y por melancolía y por nostalgia, va. Pero creo que es eso, digamos, no importa lo que las personas digan, sino se trata de lo que tú haces que las personas sientan con tu arte. Digamos, creo que dar ese paso entre aquello que solamente yo siento y darte cuenta de que aquello que sentís realmente es algo que otra persona igual siente, solo que Ujú. tal vez lo va a entender de una forma distinta o va a interpretar tu arte de una forma distinta, es algo impresionante, ¿sabes? Entonces, siento que es hacerlo, digamos, hacerlo y no dejarlo de hacer, digamos, no darte el espacio de dudar, porque dudar significa que estás dudando de lo que tú sentís. Digamos, si el arte es una expresión del ser, si el arte es una expresión que naturalmente nosotros hacemos por lo que sentimos, porque es un proceso de catarsis, lo que ustedes quieran llamarle, em, negarte a hacer tu arte es prácticamente negarte a ti. Entonces, yo creo, honestamente, que si tenés esa como espina de hacerlo, lo deberías de hacer porque si no te estás negando a ti, ¿sabes? Y creo que por eso es de que hay muchas personas que normalmente tal vez están frustradas o tal vez viven en una frustración constante y creo que es porque niegan su arte. Digamos, no sé por qué a veces lo negamos, pero yo podría decirles, háganlo. No lo piensen, háganlo. Digamos, si hoy ya es ahorita, como ahorita que ya son las 11:30 de la noche, Ujú. eh, tenés ganas de hacerlo, hazlo. Digamos, a mí me pasa que yo genuinamente he dormido a veces 2, 3 horas por Por estar escribir. escribiendo. Sí, sí, digamos, yo pierdo noción del tiempo. Digamos, si yo ahorita me inspiro, probablemente, me duermo 5 de la mañana, digamos, porque a veces sí me pasa. Entonces, yo honestamente les diría: "Háganlo. Ahorita lo tienen, háganlo. Ahora, ¿quieren vivir de esto?". Creo que ahí ya es otro asunto y es otra cosa. Pero hacer arte es algo que ni siquiera deberíamos de pensar, deberíamos de hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que instintivamente lo estás pensando, lo tienes que hacer. Porque acaba lo que vos decís, el miedo al final nos termina deteniendo, nos termina paralizando y al final no terminamos haciendo nada. Mira, quiero agradecerte, por aceptar esta invitación. Creo que el episodio pasado lo había comentado y lo voy a estar diciendo en todos, en donde yo casi no hablo en estos episodios porque yo creo que las personas que están aquí, los que son invitados, quiero que comenten sobre su vida, sobre todo lo que han pasado y que al final terminen inspirando a otras personas para que se animen
y para que entiendan cómo cada uno de nosotros ha tenido un proceso totalmente diferente y eso no nos hace que nos detengamos, sino que sigamos aprendiendo y que sigamos haciendo las cosas que más nos encantan, que nos gustan y que al final todo esto tiene un beneficio muy grande en nuestra vida. Y al final hay un campo tan inmenso que todos podemos recorrer y creo que eso es lo más importante. Así que te quiero agradecer por aceptar la invitación. Y yo por acá voy a dejar tus redes sociales para que pues Gracias. las personas te puedan seguir e incluso te puedan contratar en algún momento, no sé, algo muy cercano, un poquito más lejano, pero para que las personas pues te vayan conociendo y vayan entendiendo que hay personas muy valiosas en la vida artística y que muchos también podrían ser parte de este recorrido. Así que muchísimas gracias por Mm, aceptar la invitación y espero, pues, tenerte en algún otro momento por acá en este espacio. ujú, Este espacio va a ser para muchas personas y gracias por aceptar esta invitación. sí. Quería consultarte ya Sí, sí, sí. para romperte tu esquema. Sí, sí, dime. Eh, ¿me dejas, leer algo que tengo escrito? Sí, Okey, dime, dime, dime. va, solo déjame ubicar cabal cuál es la que te iba a decir. Para romper un poquito Aquí. el esquema que estamos llevando. No, eso me parece muy interesante, que también puedan romper un poquito el esquema y también puedan compartirme algo de lo que tengan o algo de lo que, pues, le quieran compartir a las personas. Al final, como digo, es un espacio para que todos puedan mostrar aquello que saben hacer y creo que es lo más importante y que, pues, las personas también vayan entendiendo y se vayan animando demasiado en nunca renunciar a sus sueños. Creo que el ponerle pausa porque los demás no lo entienden, creo que nunca lo van a entender a veces. Hasta que lo haga. Sí, Okey, totalmente. mm, ¿voy? Sí, sí, sí. Te Va. doy el espacio. Este escrito, se llama Toca mi ventana, y, actualmente es el escrito con el que tengo más vistas, y, estoy hablando de más de 20,000 personas, y, que realmente me sorprendió, porque no tuvo nada de publicidad, sino solo lo subí porque un día lo pensé, Ujú. y así dice: "Recuerdo aquel aire de invierno, esa mirada al cielo, aquel pasto cristalizado, ese chocolate caliente por las mañanas. Era de nuevo un 24 de diciembre. Otro más. ¿Recuerdas cuánto te amo? Yo tonto hablando conmigo mismo, pensando que ella se hace tal pregunta. Otra vez, este miserable pensamiento que busca respuesta. Respuesta del por qué termino todo de la forma que no queríamos. A veces me acompaña en mi ventana un pequeño pajarito. Me han dicho que por frío picotea mi ventana o que tal vez tiene hambre. Pero me he dado cuenta de que siempre llega a mi ventana cuando la tristeza aparece de nuevo en mi vida. Eres tú, pajarito bello, de colores horribles, con antiestético marrón combinado con negro. Eres tú de nuevo, pajarito bello. Es de nuevo 24 de diciembre y una foto familiar se encuentra encima de la chimenea. Y solamente veo de nuevo el cielo, pensando en aquellas estrellas que no aparecen porque es temprano. Temprano para darme cuenta que me encuentro solo y alejado de aquellos que amo. Hola, amigo pajarito. Sé que soy estúpido al pensar que me entiendes, pero debo de admitir que tú presientes o entablas conmigo una empatía a distancia. ¿Qué te trae de nuevo aquí? Recuerdo despertar sin calcetines, enrollado y con una almohada mojada de lágrimas. Es de nuevo 24 de diciembre. Veo de nuevo la ventana. Esta vez recuerdo a aquellos pequeños niños que paseaban en el jardín. Ellos al verme corrían gritando: Tío, vendrá Santa Claus esta noche y nos tienes que ayudar a preparar sus galletas. ¿Cómo estás, pajarito? Cada día te veo más viejo. Veo que tus alas están un poco maltratadas. Seguramente tienes hambre. Entra y te daré un poco de comer. ¿Te parece? Otro 24 de diciembre. Me he preparado una taza de té, de esas que mi madre me hacía cuando era pequeño. Eran los únicos días que mi padre estaba contento
y es imposible no recordarme de mi viejo, de mi vieja, de toda la infancia que viví con ellos. ¿Otro 24 que me acompañarás? Claro, amiguito, pasa adelante, te daré de comer. Al final, me acompaña siempre para estas fechas. Es lo menos que puedo hacer. Esta vez decidí enrollarme en las chamarras todo el día, prender la televisión e ignorar por un momento mis recuerdos. Pero de nuevo fue inevitable no pensar en mi soledad. Pero esta vez no me acompañó mi amigo. Algo se sentía distinto. Eran las 11:59 y por un momento me sentí mal. Dejé la taza de chocolate y vi la foto de mi querida familia, aquella que perdí ese 24 de diciembre. De repente, mis ojos se cerraban. De nuevo llegó mi amigo, ya un poco viejo, y solo pude sonreír. Se vino a despedir después de 20 años de compañía. Gracias. Gracias por compartirme tu escrito y creo que vamos a dejar ahí por ahí para que las personas también lo puedan buscar y le den más visualizaciones. Y tal, como te digo, te agradezco por aceptar esta invitación y como te había dicho también, espero tenerte en algún otro episodio o tal vez en alguna otra cosa que se haga por ahí. Y gracias a todos por escucharnos, espero lo puedan compartir y como les digo, no renuncien a sus sueños nunca y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.